Podría ser el bisabuelo de alguno de los que hicimos esta obra. El doctor Atl fue pintor, escritor, revolucionario, vulcanólogo, caminante, filósofo, maestro, periodista, crítico de arte, buscador de oro y petróleo. También fue empresario. Muchos dicen que el doctor Atl era un mentiroso. Vivió muchos años en Roma y en París. Allí estudió Derecho y Filosofía con una beca otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz. Regresó a México e intervino en la renovación y replanteamiento de la Escuela de Bellas Artes. Lo llamaban el agitador. El doctor Atl fue mentor de Rivera y Orozco. Cuando estalló la Revolución Mexicana, el doctor Atl regresó a Europa. Publicó contra Victoriano Huerta un semanario en París y él se atribuyó el logro de que el gobierno francés negara un préstamo al usurpador. Regresó después a México y fue carrancista. El doctor Atl nació en la ciudad de Guadalajara en 1875. En algún momento convenció a los obreros de la Casa del Obrero Mundial de apoyar a Venustiano Carranza como brigada armada. Después, los obreros fueron traicionados por el mismísimo Carranza, quien encarceló a los líderes sindicales. Atl rompió con el primer jefe y se autoexilió en Estados Unidos, donde hizo campaña en su contra. Regresando a México, apoyó su causa nuevamente hasta su asesinato. Contaba que después de la Revolución fue vagabundo y vivió un tiempo entre niños de la calle. Luego se estableció en el exconvento de la Merced, en la Ciudad de México. El doctor Atl nació en la ciudad de Guadalajara en 1875, nunca se casó. Se enamoró de Carmen Mondragón, a quien él bautizó como Nahui Olin. Nahui Olin y el doctor Atl vivieron una intensa relación, un escándalo en su época que él difundió de manera ficcional en su libro Gentes profanas en el convento. Atl escribió 2 libros sobre artes populares de México y organizó una exposición para reconocerlas y difundirlas. Fueron los primeros libros de artes populares mexicanas. Él trató de impulsar también la exploración y explotación del petróleo en la Cuenca de México. Intentó venderle a los incipientes gobiernos postrevolucionarios el ordenamiento y diseño de la Ciudad de México. Dirigió la Escuela de Bellas Artes, aunque era un enemigo declarado de las instituciones académicas. El doctor Atl colaboró en una investigación sobre iglesias de México, publicada en 6 tomos. En una entrevista dijo que descubrió las ruinas de Cuicuilco. Dicen que el doctor Atl era un mentiroso. Diseñó 2 estaciones de tren que nunca fueron construidas. Investigó y desarrolló a profundidad la técnica del stencil. Atl decía que antes que pintor era caminante. Su mayor placer era caminar en las montañas, subir los volcanes y pintarlos. Pintaba paisajes porque aseguró que su temperamento de hombre independiente le impidió sumarse al grupo de pintores que trabajaban bajo la protección oficial, decorando edificios y pintando retratos. Fue activo anticomunista y fue abierto partidario de Hitler y de Mussolini. Desarrolló una teoría sobre las nebulosas a partir de pasar temporadas pintando en el Popocatépetl y mirando las estrellas desde allí. El doctor Atl nació en la ciudad de Guadalajara en 1875, varios años vivió en Roma y en París. Podría ser el bisabuelo de alguno de los que escribimos esta obra. Escribió novelas, cuentos, artículos de prensa y teorías científicas. Contaba que después de la Revolución fue vagabundo y vivió un tiempo entre niños de la calle. Realizó exposiciones de su obra en mercados y pueblos, no nada más en museos. Desarrolló una teoría sobre las nebulosas a partir de pasar temporadas pintando en el Popocatépetl y mirando las estrellas desde ahí. El doctor Atl inventó los famosísimos Atl Colors, pasteles al óleo que servían para salir a pintar sin llevar pinceles, mediums o solventes. Fue un defensor de la existencia de la Atlántida y de su linaje náhuatl. Encontró una mina de oro y plata en Cerro Colorado, Oaxaca. Llamaba al presidente Cárdenas el aborigen de Jiquilpan porque le había expropiado una mina que él consideraba suya. Vio nacer al Paricutín, monitoreó sus primeros años de vida, lo registró como su hijo ante notario público y vivió varios años junto a él. Escribió el libro Cómo nace y crece un volcán. El doctor Atl nació en Guadalajara en 1875. Llenó su sangre y sus pulmones de sustancias tóxicas emanadas del volcán y cuando regresó a la Ciudad de México sufrió una grave enfermedad circulatoria. Le amputaron la pierna derecha. Fue entrevistado en el hospital y dijo haber conocido a todos los presidentes de México desde Porfirio Díaz, a excepción de Miguel Alemán, quien fue al otro día a presentarse para tener el honor de conocerle.
Muchos dicen que el doctor Atl era un mentiroso. Desarrolló el aeropaisaje, estudió el paisaje desde las alturas, desde aviones y montañas. Desarrolló el aeropaisaje, estudió el paisaje desde las alturas, desde aviones y montañas. Quiso durante años crear una ciudad ideal, Olinka, gobernada y dirigida por la aristocracia. Luego pintó paisajes con el horizonte curvo, acercando su obra a la percepción del ojo humano y así rompiendo la perspectiva lineal renacentista. El Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez. Dicen que a veces se bañaba en una tina con hielos. Dicen que decía muchas mentiras. Fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1958. También dicen que siempre estaba rodeado de jóvenes mujeres y que era un gran conversador. Fue mentor de Rivera y Orozco. En una entrevista dijo que descubrió las ruinas de Cuicuilco. Nunca se casó. Atl decía que antes que pintor era caminante. Su mayor placer era caminar en las montañas, subir volcanes y pintarlos. Diseñó 2 estaciones de tren que no fueron construidas. Activo anticomunista y partidario de Hitler y Mussolini. Investigó y desarrolló a profundidad la técnica del stencil. Realizó exposiciones de su obra en mercados y pueblos, no solamente en museos. Fue partidario de Hitler y Mussolini. Vendió algunos cuadros suyos a gente de pueblo por 5 pesos. Escribió novelas, cuentos, artículos de prensa y teorías científicas. Llamaba al presidente Cárdenas el aborigen de Jiquilpan. El doctor Atl nació en Guadalajara en 1875. Vio nacer al Paricutín y monitoreó sus primeros años de vida. Contaba que después de la revolución fue vagabundo y vivió un tiempo entre niños de la calle. Cuando regresó a México fue carrancista. Se enamoró de Nahui Olin, a la que él mismo bautizó. Murió en el año de 1964. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esta obra se llama Viento sobre el cráter, aunque debería llamarse Viento contra el cráter. Es una comisión que nos hicieron desde esta institución, el Colegio Nacional. Es una institución que nosotros conocíamos muy poco. Agrupa a 40 científicos, académicos, artistas, literatos mexicanos y fue fundada en 1943 por decreto presidencial. Su lema es libertad por el saber. La premisa es que lo mejor de las mentes mexicanas se reúnan y organicen el conocimiento. La primera vez que vine a este edificio, yo sabía muy poco de lo que se hacía aquí. Veníamos a una junta de producción, Gabino y yo, y Gabino no llegó. Cuando llegué y muy amablemente me enseñaron este bonito edificio y me fueron contando un poco de la historia y de lo que se hace en este lugar. En algún momento llegamos a un salón muy impresionante, muy bonito, que está lleno de retratos y son los retratos de las personas que han sido miembros del colegio desde 1943. Carlos Fuentes, por ejemplo, o José Emilio Pacheco, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque solamente vi el retrato de una mujer. Pregunté y me dijeron que sí, que efectivamente en la historia del colegio de 101 miembros solamente había habido 4 mujeres hasta ese momento. El 3.93%. En 1950 se nombró a Gerardo Murillo miembro del Colegio Nacional. El doctor Atl se llamaba Gerardo Murillo, pero él se cambió el nombre buscando uno más acorde a su espíritu independiente. Atl significa agua en náhuatl. Para hacerle la invitación a ser miembro del colegio le enviaron una carta dirigida a Gerardo Murillo, a la cual él contestó halagado, pero aclaró que él no era aquel a quien estaba dirigida esa carta, que ese otro había desaparecido en una explosión nuclear, que a Gerardo Murillo nadie lo conocía. El doctor Atl aún así aceptó su nombramiento, pero a los pocos días renunció. Él ha sido una de las 2 personas que ha renunciado a ser miembro del Colegio Nacional y a la remuneración económica que esto conlleva. Su renuncia, según explicó, respondía a su falta de espíritu de asimilación, a su vida azarosa, sin finalidades, desorbitada
incapaz de someterse a una disciplina y a discusiones amables, a su constante repudio a la costumbre y a recibir honores. Aún así, hoy estamos aquí reunidos por la fugaz relación que hubo entre el Colegio Nacional y el Dr. Atle. Hicimos, como generalmente hacemos, investigaciones. Entonces, para hacer esta obra hicimos una investigación, reunimos información, imágenes y decidimos que ya había muchas biografías del Dr. Atle, entonces no queríamos hacer una biografía más. Entonces decidimos hacer una caminata entre dos volcanes, decidimos buscar al Dr. Atle, decidimos invocarlo y hablar directamente con él. Lo que van a ver son los diarios de esta caminata. Buenos días, Dr. Atle. Hoy, 9 de octubre del 2017, nos presentamos ante usted. Estamos iniciando una caminata desde las faldas del Popocatépetl hacia el Paricutín. En estos kilómetros que nos esperan, queremos mirar esas montañas que usted tanto admiró. Queremos caminar esos paisajes que usted pintó y describió hace ya tanto tiempo. En esta caminata, queremos hablar con usted. El taxista nos dejó en el Paso de Cortés y lo vimos alejarse por la carretera. Comenzamos a recorrer los más de 500 kilómetros que hay entre volcán y volcán. Esto no es un paseo, esto es una peregrinación. ¿Será cierto que es seguro caminar por este rumbo? Yo tenía miedo de las historias que leo todos los días y de aquel pueblo de San Pedro, en el que, según el taxista, todos son secuestradores.
He llegado a pensar en que si esos secuestradores nos agarran, prefiero que me maten de una y así no me hagan cosas horribles. Yo a Luisa la veía tranquila. Me venía platicando de los pinos y los fresnos y los oyameles. ¿Y los encinos, no? Y los encinos. De pronto, una camioneta nos rebasa y el que maneja grita algo que no entendemos. ¡Ah! Como a 100 metros se frena rechinando llanta. Intuimos que se va a echar en reversa. Contenemos la respiración. No hay nadie alrededor. Solo un niño con una cuerda. Desde una camioneta blanca alguien nos grita. Hacen finta de pararse. Hace tiempo que se acabó el bosque, empezó la milpa, los maizales. Se van. Pasamos a Mecameca y luego Tlalmanalco. Está bonito, ¿eh? Tiene un centro bonito y me llegó un pensamiento de turista. Debe de haber un hotelito, una posadita linda por ahí. Pero nos agarra la oscuridad y no hay hotelito ni posadita. Caminar hacia la Ciudad de México me hace sentir que vamos hacia el infierno. Después de un rato de caminar en la madrugada, se acabó la banqueta y la cercanía con los autos era abrumadora. Decidimos tomar la combi. Una de esas mismas combis que nos dijeron que pagan 80 pesos de extorsión a la semana a un grupo que llama a todos choferes y que es por eso que todas las combis traen una franja azul en el parabrisas. Nos bajamos a las orillas de Chalco.
Dicen que en las tragedias no hay culpables y Chalco ya no tiene un lago. Y es como si Chalco fuera cualquier lugar y como si las personas de aquí, de Chalco, hicieran lo mismo que la gente de cualquier ciudad que no tiene un lago. Doctor Atl, me acordé de los cerros que usted pintó, esos cerros del este de la Ciudad de México. Y aunque hayan cambiado tanto, convenzo a Gavino de que subamos a uno. El Cerro del Elefante todavía no está invadido de casas grises. Llegamos a Tlapacoya, nos internamos, y yo pregunto si está peligroso subir al cerro. No, antes sí estaban asaltando, pero ahorita ya no. Veo que Gavino está muy nervioso, pero a mí no me importa. En una tiendita vemos un señor con un caballo blanco, se llama Porfirio, nació en Tlapacoya. Y dice que cuando era niño eran campos de cultivo y de pastoreo, pero que ahora es ciudad y que han tenido que defender el cerro hasta de las autoridades, que lo han querido vender varias veces. Oímos unas voces. 2 niños nos interceptaron y nos dijeron que nos podían mostrar un mejor camino para subir al cerro. Antes de que se vayan, les quise dar una propina, pero no la aceptaron. Qué ridícula soy. ¿Y cómo hace cuánto estuvo peligroso por acá? ¿Y cómo hace cuánto estuvo peligroso por acá? Pues como 2 semanas. ¿Y eso? Pues aquí en Ixtapaluca siempre ha sido muy peligroso, pero pusieron una base del ejército y la cosa se calmó, pero los soldados se fueron por lo del terremoto y ahí fue cuando se pusieron a asaltar, pero ya está tranquilo. Ixtapaluca, Iztapalapa, luego, Los Reyes, Iztapalapa, y atravesar la Ciudad de México a pie es aplastante. Se te pega la contaminación en la ropa, también en la piel. El convento de la Merced en el que viviste, doctor Atl, está cerrado por remodelación. Lleva varios años así. Solamente tiene pintado un barquito en la puerta. Seguimos caminando y cuando pasamos por
por la Guerrero, nos encontramos al Chesquito Show. En la madrugada pasamos por una calle en Santa María la Ribera que lleva tu nombre. Salimos rumbo a Tlanepantla, nos adentramos en lo que algunos llaman Mordor. Un continuum que no parece acabar nunca, casas que se comen a los cerros. Pienso, doctor Atl, en esos sueños que usted tuvo. Y pienso en que si se hubieran hecho realidad, quizás el mundo sería mejor. ¿O no? Llegamos a Tlanepantla y desayunamos huevos a la mexicana. Y en la televisión vemos una noticia. Balacera en la Cruz Roja de Tlanepantla. Le pregunté al mesero cómo llegar a Tizapán. ¿Caminando? Sí. Síganse todo derecho. Nada más no se metan a San Andrés, ¿eh? Embalsamadora Casa Franco. Velatorios. Tortas de amordidas. Parabrisas Fuentes. Pollos al carbón, Buen Pollo, crédito familiar, préstamos en efectivo, desayunos y comidas, Sara. Doctor Armando Trillo, gastroenterólogo, Colegio Nacional de Matemáticas, CINEMAT, Clínica SAME, retiro de verrugas y lunares, Funeraria Luz Eterna, Escuela de Manejo Los Héroes, promoción 2x1, Colegio Juana de Asbaje AC, Estética Alexander, reparación de equipo, Apple, tablets y celulares, otorrinolaringología, oídos, nariz y garganta, Mi Banco BAM, Laboratorios Clínicos Azteca, tecnología y servicio para su salud, Tortillería La Batalla de Zacatecas, Comex, aprende inglés a base de práctica, rápido, fácil y divertido, dominio bilingüe, Mariscos La Langosta, materiales y tlapalería Snagger, Corporativos Auriví, pase usted, los mejores tacos del rumbo, especiales dentales multidental, trajes Génova, licenciada Claudia Velarde, pollos rostizados Ríos, Pemex, Solo, Sanborns. Y la opinión constante en el Estado de México es que antes estaban mejor, cuando los otros, los malos, no habían llegado. Me empezó a doler el pie izquierdo. Siento como que me va a salir una ampolla. No lo puedo apoyar bien. Después de horas llegamos a Cahuacán. En ese pueblo hay un lienzo charro, le tomé una foto y una señora nos dijo, ¿quiénes son ustedes?
Atravesamos zonas paupérrimas en donde vemos circular coches de 300,000 pesos. Es raro, Atl. No te imaginas la pasión que hay por los carros, ni por algunas otras cosas igual de inexplicables. Por fin llegamos a Villa del Carbón. Muchas personas nos dicen que nos vamos a tardar mucho tiempo en llegar caminando. Hablan de caminar como si fuera algo horrible. Pienso en usted, doctor Atl, que subía caminando a las montañas aún después de que le amputaron la pierna y que le gustaba andar por el bosque, bañarse en el agua helada de las montañas. Este camino me recuerda que hace como un mes fuimos a la barranca de Huentitán, también buscando tus paisajes. Ahí bajamos a la hidroeléctrica de Arcediano. Ya no funciona, pero es impresionante ver cómo ese río se volvió no más que un caudal de aguas negras, el drenaje de la ciudad de Guadalajara. En cambio, en la presa del Llano corre un montón de agua limpia. Teníamos hambre, pero se les acabaron las truchas porque tenían un evento de la CONAFOR.
Perdí la grabadora de sonido. Me sentí mal por todos los audios que ya habíamos grabado y por la inevitable resignación de usar los de la cámara, que seguro están malísimos. Caminamos 3 o 4 horas más en silencio. Anoche leí una entrevista que le hicieron, doctor Atl, antes de publicar su libro sobre el Paricutín. Me impresionó mucho que ante la afirmación del periodista de que no hay mujeres pintoras, usted contestó: no hay pintoras, porque el hombre las ha aplastado. Atlacomulco da nombre al grupo político que se formó supuestamente a partir de las revelaciones de una vidente, Francisca Castro Montiel. Dicen que ella dijo que de Atlacomulco saldrían 6 gobernadores y que uno llegaría a presidente. Con Peña Nieto, la profecía se cumplió. Mi ahijada de la costa me llamó por teléfono. Llorando me dijo que su papá no la deja tener novio, pero que a su hermano sí. Yo la verdad no supe qué decirle. Me bañé delicioso y soñé con un perro que le ladraba a una ardilla. En estos días reconocí lo que es un kilómetro, que un kilómetro no son menos de 10 minutos, que cada kilómetro cansa, que solo se conoce un kilómetro cuando se camina ese kilómetro. Querido Atl, hoy caminamos mucho. Vimos un montón de tierra inundada, árboles inundados, cosechas inundadas, garzas, grullas, caballos corriendo, patos, un montón de construcciones abandonadas. Gabino me pregunta, ¿qué va a pasar con ese cemento en el futuro? El muchacho del puestito de Nescafé donde nos paramos era de Toluca, pero se fue a vivir a Atlacomulco después de que secuestraron a su suegro.
y un trailero que estaba ahí al lado concluyó: donde quiera hay secuestros. Volteé a ver a Luisa y sentí una punzada en el estómago. No sé, pero cuando nos toca caminar al lado de la carretera me siento frágil por el ruido, por el peso, por el viento que genera la velocidad de tantos autos con motor. Vimos un perro atropellado y en eso sopló un viento helado. Llegamos a El Oro y ahí acompañé a Gabino a que se cortara el cabello. El peluquero nos contó que El Oro era un pueblo próspero y cosmopolita, pero que mucha gente lo abandonó. Que no hay una sola religión, que hay protestantes, judíos, católicos, evangelistas. También nos contó que este sexenio se concedieron a una empresa minera canadiense casi todas las tierras del municipio, pero que la gente no lo sabe. ¿Tus sueños de explotar mina te trajeron hasta este pueblo? ¿Qué pensarías de la explotación minera como se lleva a cabo hoy? ¿Tu sueño sería el mismo? Por favor, apaguen sus celulares. En una curva, en una piedra, miré una caca de coyote. Me dio nostalgia por mi casa. Se acabó por fin el Estado de México y empieza Michoacán. Agarramos una carretera que nos internó por un bosque de pinos, o encinos, o fresnos. Encinos. Llegamos al Museo de la Mina Dos Estrellas. El museo está dedicado a los mineros porque, según nos dicen, la historia no ha terminado de pagar y reconocer su sacrificio. La minería es un drama en sí misma, enorme.
El pueblo de Tlalpujahua alberga a la Virgen del Carmen. Esta Virgen sobrevivió al deslave de los desechos tóxicos de la mina que sepultó al antiguo pueblo de Tlalpujahua. Hemos pasado frente a muchas iglesias, muchas de aquellas que tú censaste y muchas que se construyeron después. Pero cada vez que pasamos frente a una iglesia, aparece un perro. Aquí a nuestra mano izquierda están los santuarios de la mariposa monarca. ¿Cuánto tiempo resistirán estos bosques como santuario? Ya se le ven sus claros deforestados, la batalla incesante del cemento avasallador. Después de caminar como 2 horas de Tlalpujahua, encontramos una señora muy rubia que estaba cargando un costal de hierba. Nos preguntó que de dónde veníamos. Le dijimos que de El Oro y que íbamos a Marabatío. Mejor tomen el camión, no se les vaya a hacer de noche y los vayan a asaltar. En Marabatío percibo otra realidad, un poco más sombría, miradas más sombrías y sentimientos misteriosos. Escuchamos el canto a la llegada de la noche. Yo todos los días he caminado con miedo. Luisa no. Tiene fe. Confía como quien cree en Dios. Ay, doctor Atl, no sé qué pensaría usted de la vegetación que se utiliza ahora para adornar las ciudades. La larga salida de Marabatío tiene un angostito camellón que solo tiene pastito, unas palmitas y arbolitos podados. Esa ciudad, que tiene un sol abrasador casi desde las 9 de la mañana, y sus espacios públicos tienen arbolitos podados que no dan sombra. Vamos paralelos a la carretera. A veces se acerca y a veces se aleja, pero siempre oímos el murmullo de los coches.
Gabino está en el colmo de la desconfianza. Le da miedo caminar por este camino. Ya me hartó. Siento que la humillación se ha vuelto el sentimiento que mueve a la sociedad mexicana. El miedo de ser humillados y su contraparte, la fantasía recurrente de humillar. Llegar a Sinapecuaro fue una asquerosa decepción. Nos dijeron que ahí lo bueno son los balnearios, así que fuimos a uno. Descansé mis pies hinchados y adoloridos y floté. Perdí mis lentes en el balneario, entonces casi no puedo ver. Son las 6:30 de la mañana. Pasamos frente a Pollos el Infierno. Entre pollos rostizados y pollos a la leña, hemos pasado por miles, por millones de negocios de pollo. Hoy desde la mañana me estuve preguntando, ¿qué oías tú durante tus caminatas? ¿Cómo sonaban estos paisajes hace 50, 70, hace 100 años? En Álvaro Obregón desayunamos una birria deliciosa. Como podrá ver en estas estatuas, doctor Atl, a la revolución se le metió todo en el mismo saco y los enemigos de territorios, ideas y formas conviven todos juntos como héroes. La birria nos la sirven en platos de unicel. En todos lados se sirve en unicel. Somos como el país del unicel. Anoche tuve insomnio. Me asomé por la ventana del baño y pude ver a un caballo pastando al lado de un río que ahora es un drenaje abierto. Me dio un poco de pena. Pensé, ¿y si le da sed? Una manifestación de normalistas en Morelia hace 2 días acabó con 70 estudiantes detenidos.
No he logrado entender, doctor Atl, cómo usted hablaba de una conjura judía, comunista y feminista, y metía todos estos conceptos, como se mete a la revolución, en el mismo saco. La Catedral de Morelia inmensa y a un lado casi invisible, una pequeña placa que nos recuerda uno de los episodios más espantosos que haya vivido nuestro país. Sigo caminando con miedo. Todos los días he tenido miedo. Y me doy cuenta que este miedo tiene que ver con la imagen que yo me hago de lugares que no conozco. Tengo tantas ganas de criticar la situación del país que ya no soy capaz de verlo. Me pregunto, doctor Atl, si en alguna de las casas que hemos visto en este viaje, usted se hospedó. Rumbo a Pátzcuaro casi no pasan coches y casi no vemos personas. Se me reventó la ampolla, me cuesta mucho trabajo caminar. En eso llegamos a una presa enorme, una presa café. No había silencio. De fondo se escuchaba el sonido de una desbrozadora. Me encantó volver a ver en Pátzcuaro la iglesia convertida en biblioteca. Y pienso en lo bonito que sería que todas las iglesias de este país se convirtieran en bibliotecas y todas tuvieran un mural de alguien como Juan O'Gorman.
Le platiqué a Luisa de eso que decías después de que te amputaron la pierna, de que a ti te iba a crecer otra, como a las lagartijas. Cuando llegamos a Uruapan ya era de noche, había retenes y policías circulando. En la noche vimos muchas patrullas. En la mañana vimos 2 o 3 saliendo del hotel. Ya en la salida le preguntamos a un taxista que cómo estaba la cosa por ahí. Para allá no caminen. Mal país. Este es un mal país. A la combi se subió una familia tarasca, la mamá, 2 hijas y 2 hijos. No se sentaron a pesar de que casi todos los asientos venían vacíos. Fue muy lindo el momento en que se cambió el idioma, del español al tarasco. Llegamos a Angahuan y creció. Se escuchan los altavoces, se escuchan las desbrozadoras, las motosierras. También en algún momento un perro blanco, cojo, nos empezó a seguir. El volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar. El desparangaricutirimícuarizador que lo desparangaricutirimícuarice, un gran desparangaricutirimícuarizador será. Desparangaricutirimícuarizar. Desparangaricutirimícuarizar. Desparangaricutirimícuarizador. 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 Es difícil no creer en Dios al ver cómo la lava se detuvo justo antes de tocar el altar de la vieja iglesia de San Juan Parangaricutiro. Entonces vino este doctor pues allí después como a los 8 a los 15 días cuando supo que iban a hacer un volcán y la gente pues lo admiraba mucho porque la gente ahí hacía mandas, hacía penitencia porque la gente decía que era el fin del mundo. Entonces
pues se sorprendían mucho de ese doctor. Decía, ¿cómo voy a creer que él se fue? Porque a principios, cuando vino por acá, pues que al principio se trajo como un hule donde se tapaba de la grava y de todo eso, y luego a veces a los 2 o a los 3 días bajaba, caminaba en agua y luego otra vez venía, y ahí la gente pues él pues decía, pues cómo vamos a creer que no le tenga miedo pues este señor que viene, pues cómo no le tiene miedo, siendo que viene un mar de río como de lumbre, y al enfriarse se convierte en piedra negra, negra. No, él llegó como en el 43 y se fue como en el 52. Él duró 9 años viviendo aquí, hasta se hizo un tejabancito, un techito donde él vivía, y hasta hace poco se cayó de lo que se pudrió, y él vivió ahí durante esos años para admirar el volcán y tomar fotos y ver pues lo que pasaba, porque diario temblaba y había días que no salía el sol porque todo oscuro por la arena que no dejaba ver el sol. Decían pues mis abuelos que uno no sabía cuándo era de día y cuándo era de noche, porque tapaba mucho la arena. ¿Y usted ha visto alguna de las pinturas del doctor Atl? Había unos, fíjese, yo trabajé mucho tiempo en el centro turístico y ahí había unos, pero creo se los vendieron, creo esos cuadros. Había unos ahí de años, pero vino un turista y los compró. La señora Socorro nos cuenta de la gente que se pierde entre la lava tratando de cortar camino para subir al volcán. Nos explica cómo llegar caminando. Dice que a buen paso por lo menos son 7 horas ida y vuelta. También nos dice algo como que su espíritu, doctor Atl, sigue vagando por aquí. Anoche miré mucho rato el fuego en forma de volcán Paricutín, que duermes y respiras profundo, uno de estos poros de este planeta, el más pequeño, el más joven, su hijo adoptivo, doctor Atl. El perro blanco nos siguió desde la madrugada. Hacía mucho esfuerzo para dar cada paso. Luisa y yo lo consideramos muy valiente. Le dimos casi toda nuestra agua.
Llegamos a la cima del volcán. El perro había caminado con nosotros mucho tiempo. Y sin decirnos nada, supimos que eras tú. Doctor Atl, ¿qué pasará cuando ya nadie camine sobre la tierra? ¿Cómo se verán estos paisajes en 100 años? ¿Qué va a pasar cuando toda la tierra esté surcada por serpientes grises de cemento? ¿Qué de nuestro presente va a permanecer como ruina? ¿Qué va a pasar cuando todos los ríos estén contaminados? ¿Nos vamos a tomar esa agua? Pintar el paisaje para preservar lo que va a dejar de existir. ¿Qué va a pasar con las familias que viven en los cerros, en los arroyos, en las barrancas? ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando no quede paisaje? ¿Cómo vamos a vivir sin él? ¿Hablamos de una vez? Gracias. Gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es la última función de Viento sobre el cráter, que debería llamarse Viento contra el cráter, porque en realidad es una frase que dijo el doctor Atl, pero nosotros nos confundimos. Entonces, digamos que la imagen es Viento contra el cráter, no sobre el cráter. Pues nada, muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Muchas gracias a Sergio, a Juan, a Carlos y a Mariana, que hacen posible esta función, al Colegio Nacional y a todos ustedes por venir. Hasta la próxima. Gracias. Pueden pasar a mirar la maqueta.